Buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectaros a esta hora de la tarde para este webinar. Yo soy Hey Park, soy una miembro del grupo HOPREUM de la Sociedad Española de Reumatología, que estamos este año organizando este webinar, una serie de webinars que tienen como objetivo colaborar con los grupos jóvenes de otras sociedades científicas. Entonces, aprovechando que ha sido la segunda jornada de la GTQ y de la SER durante este fin de semana, hemos tenido la oportunidad, gracias a la SER, de contactar con 4 ponentes que nos van a poder dar una formación que tiene como objetivo ser breve y práctica para dar conceptos claves de enfermedad inflamatoria intestinal para reumatólogos y claves en conceptos de reuma para digestólogos en un formato dinámico. Los bloques se van a constituir en un primer caso en un bloque digestivo con un caso clínico y revisión de tema, y una segunda parte de caso clínico de reuma y revisión de teoría. Así pues, vamos a empezar con el primer bloque. Recordad que podéis formular vuestras preguntas en el chat que tenéis habilitado. Vuestras preguntas nos van a ir llegando durante toda la charla, así que los podéis ir haciendo en cuanto se os ocurra, sin ningún problema. Y al final de cada bloque, pues responderemos a vuestras preguntas. Pues vamos con con el primer bloque de digestivo. El primer ponente del caso clínico digestivo es el doctor Óscar Moralejo. Es médico formado en el Hospital Clínico San Carlos, actualmente trabajando en el Hospital Universitario de Toledo, que tiene varias publicaciones en complicaciones de la enfermedad inflamatoria intestinal y con un especial interés en el tema. Así que adelante, Óscar, con el caso clínico. Bueno, muchas gracias, Jai. Y nada, si os parece, voy a compartir pantalla para poderos presentar un caso. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bueno, nada, voy a introducir la parte esta de la primera mitad, este primer bloque, centrado en aparato digestivo, en la enfermedad inflamatoria intestinal, con un caso clínico que va a dar pie a que posteriormente la doctora María José García del Hospital Valdecilla de Santander pues nos pueda ampliar conocimientos en este sentido. Bueno, el caso clínico intenta representar algo que cada vez con mayor frecuencia vamos a ver, se nos va a ir presentando en nuestras consultas. Perdonadme a ver si me lo permite pasar las diapos ahora. Muy bien, se trata de un varón de 23 años que en el año 2005 presenta dolor de predominio en fosa ilíaca derecha. Es un dolor progresivo de inicio en los 3 meses anteriores, con un aumento del ritmo intestinal, con diarrea líquida sin sangre. Este paciente se completa el estudio con una colonoscopia en la que se aprecia que en el ilion terminal presenta lo que veis ahí en la imagen, una imagen de una ileitis. Es una ileitis severa, úlceras profundas, serpiginosas, con una imagen en empedrado que es compatible, o al menos de entrada sugestiva, de una enfermedad de Crohn. Las biopsias son compatibles, se trata de un tejido de intestino delgado con presencia de infiltrado inflamatorio crónico, células plasmáticas, linfocitos, también con presencia de infiltrado agudo, fundamentalmente a expensas de neutrófilos, con distorsiones arquitecturales, pérdida de vellosidades, atrofia de las mismas, etc. En la prueba de imagen, la resonancia, lo que el paciente presenta es una ileitis de 15 centímetros, que es con un patrón inflamatorio, es decir, no era un Crohn en este momento, estenosante ni fistulizante. Bueno, en resumen, el paciente es diagnosticado una enfermedad de Crohn, insisto, hace como unos 20 años, ileal de tipo inflamatorio. El paciente recibe inicialmente un ciclo de prednisona, porque inicialmente sí que presentaba una afectación moderada grave, entra en remisión, rápidamente por síntomas leves requiere un nuevo ciclo de budesonida, al año siguiente un nuevo ciclo de budesonida y, bueno, establecida la corticodependencia,
iniciamos el tratamiento con inmunomoduladores. En este caso, lo que se inició fue Imurel, azatioprina. Bueno, en el año posterior se comprobó que efectivamente la enfermedad no estaba adecuadamente controlada y se pasó a infliximab en combinación con Imurel, que bueno, fue un fallo primario y rápidamente hubo que pasar a la alternativa, que en ese momento además era reciente, de recién introducción en la enfermedad inflamatoria en el Crohn, que era el adalimumab, y a pesar de ello, el paciente acude a urgencias poquito tiempo más tarde por bueno, una situación de deshidratación, dolor abdominal, vómitos, con una radiografía que es esta que tenéis delante, una dilatación de asas. Y en definitiva lo que ha ocurrido es que su Crohn ha progresado, no estaba adecuadamente bien controlado, ha progresado a una forma estenosante y presenta un cuadro obstructivo. Dado el fallo a las distintas terapias biológicas disponibles en aquel momento, directamente se opta por una resección ileocecal de la estenosis. Dado que el paciente presentaba factores de riesgo para la recurrencia, se inicia Imurel. Y así estuvo durante mucho tiempo y sin recurrencia durante muchísimos años. En 2022 el paciente inicia un cuadro de lumbalgia, de ritmo inflamatorio, un dolor en las nalgas de predominio derecho, pero realmente oscilaba. Eh, Tenía una colonoscopia reciente de aquel momento en el que no presentaba una recurrencia significativa de la enfermedad de Crohn, medida por esta escala, el Rogers I2A, que aunque bueno, puede ser discutible, en general se considera que no es una recurrencia significativa clínicamente. Y bueno, se completa el estudio con resonancia y se objetiva que el paciente presenta una espondiloartritis axial, una sacroileitis. De momento solo afectaba las sacroiliacas. Bueno, nos juntamos los digestivos y reumatología y bueno, se decide tratar de nuevo al paciente con anti-TNF-alfa. Ocurre, como ocurre en ocasiones en estos pacientes, en más de lo que nos gustaría, presenta una reacción infusional en la segunda dosis del infliximab intravenoso. Es por ello que de nuevo se cambia a adalimumab, pero a nivel de la espondiloartritis axial, pues no presentó ninguna mejoría. El paciente seguía igual. Es por eso que en el año 2024, que recientemente disponíamos de un inhibidor JAK con indicación en Crohn, que acababa de tener la indicación en Crohn y ya la venía presentando en la axial, pues decidimos empezar el upadacitinib. Pero, como también ocurre en ocasiones, este fármaco le había ido bien a la axial, pero en noviembre de 2024 el paciente presenta una recurrencia clínica y endoscópica de la enfermedad de Crohn. Nos sorprendió, pero fue así como ocurrió. Presentado el paciente en el comité de nuevo, dado que las opciones terapéuticas que tenían indicación en las dos enfermedades estaban agotadas o habían presentado fallo o intolerancia, se decidió optar por una terapia combinada, una terapia para cada una de estas dos indicaciones. Si el paciente se redujo la dosis de upadacitinib porque sí había mejorado a nivel axial y se inició vedolizumab para el tratamiento de la recurrencia de la enfermedad de Crohn. No ha pasado, bueno, ha pasado prácticamente un año, que a veces no es tanto tiempo, pero bueno, un año es un tiempo más que suficiente, y lo cierto es que el paciente se mantiene en remisión clínica tanto axial como intestinal. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, pero es algo que cada vez se va a dar con mayor frecuencia y bueno, ahora la doctora María José García, del Hospital de Valdecilla de Santander, bueno, pues nos va a continuar la ponencia. Muchas gracias, Oscar. Os recuerdo que si tenéis alguna pregunta sobre el caso clínico o preguntas sobre el manejo que queráis consultar con Oscar o con María José, que podéis podéis hacer las preguntas abajo en el botón de preguntas y respuestas que tenéis habilitado. Entonces, muchas gracias, Oscar. Pasamos con la doctora María José García. Ella es de la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, siempre con un interés muy enfocado a la enfermedad inflamatoria intestinal, con una estancia en Ámsterdam, una tesis doctoral en investigación básica sobre el tema, coordina los ensayos clínicos de la enfermedad inflamatoria intestinal en su centro y nos va a presentar una revisión
sobre terapias combinadas, situaciones excepcionales en pacientes excepcionales. Pues adelante, María José. Hola, buenas tardes. Creo que alguien tiene que dejar de compartir la pantalla, perdón, Ah, que es que no puedo compartir. creo que ya. Muchas Disculpa. gracias, nada, gracias. Compartir pantalla. Estas. Ya sé. Lo veis ya, ¿no? Vale, pues nada, yo me presento, soy María José García y trabajo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, como han dicho. Y os voy a presentar bueno, pues un poco la teoría de lo que ha presentado Oscar, que más que resolver probablemente las dudas que tengáis cuando estudias este tema, pues tienes muchas preguntas que probablemente a día de hoy no están resueltas, ¿vale? Por dar un poco de imagen de lo que tenemos en enfermedad inflamatoria, ya sabéis que al principio pues teníamos poco tratamiento, no existían los tratamientos biológicos, disponíamos de la azatioprina, como ha dicho Oscar, y ya posteriormente, a partir del año 2000, que ya los más jóvenes ya habéis nacido con esto, empezaron los fármacos anti-TNF. Y el arsenal terapéutico ha aumentado progresivamente. Desde el 2014 ya tenemos vedolizumab y ustekinumab. Recientemente, en los últimos 15 años, ha habido la explosión de los fármacos con los fármacos anti-JAK. Ahora ya se han aprobado los IL-23 y tenemos también el infliximab subcutáneo, con lo cual, bueno, las opciones terapéuticas que tenemos en los pacientes con enfermedad inflamatoria pues han aumentado mucho, por suerte, para los pacientes. Sin embargo, cuando vemos las tasas de remisión clínica en los ensayos, pues es un poco lamentable, con perdón de la palabra, porque en pacientes que no han recibido nunca un tratamiento biológico, las tasas de remisión clínica alcanzan un 40%, un 30% o un 20%, o sea que realmente estamos muy lejos de alcanzar un tratamiento eficaz. Y es que además en aquellos pacientes que ya han estado con un fármaco avanzado previamente, un fármaco biológico en este caso, las tasas disminuyen todavía mucho más. Tenemos unas tasas de entre un 15, 20, 25%, con lo cual tenemos un problema importante a la hora de tratar a estos pacientes. ¿Y por qué necesitamos usar un tratamiento combinado? Bueno, pues esto sale un poco de cajón, ¿no? Tenemos un fármaco, en este caso avanzado, que ataca una vía única inflamatoria y cuando la enfermedad persiste, pues siempre te da ganas de pensar, bueno, si inhibo otra vía inflamatoria, si ataco dos vías inflamatorias a la vez, ¿mejorará la enfermedad? Esto es algo que lógicamente pues, nos puede parecer que esto está bien, ¿no? Pero siempre nos surge otro tipo de dudas, ¿no? Y este planteamiento surge porque los datos de remisión clínica con los fármacos en monoterapia pues son muy pequeños, como hemos dicho. Hay muchas vías inflamatorias que están inflamadas en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Además, los fármacos, sobre todo los anti-TNF, a lo largo del tiempo y según pasan los años, pues pierden eficacia, dejan de funcionar en los pacientes y muchas veces los pacientes vuelven a tener brotes que están incontrolados. Y es que además entre estos mecanismos pues hay una producción de anticuerpos contra los fármacos, hay mecanismos de escape, siempre hay que intentar que esa respuesta que han hecho al fármaco inicialmente sea mantenida a lo largo del tiempo y todo esto para evitar la pérdida de respuesta secundaria que vemos en los pacientes. Además, los pacientes que están previamente expuestos a fármacos biológicos pues responden peor a otras terapias de segunda, tercera y cuarta línea. Y esto es radicalmente importante en pacientes que tienen enfermedades extraintestinales o enfermedades inmunomediadas, porque aquí tenemos una zona de estudio muy importante. ¿Vale? Y como ha dicho Oscar, en el caso de la espondiloartritis axial y en enfermedad inflamatoria, es que solo tenemos dos fármacos que actúan en las dos enfermedades. Solo tenemos los anti-TNF y los inhibidores de JAK, con lo cual nos podría plantear si estos pacientes son candidatos a un tratamiento combinado. Y el tratamiento combinado puede ser de varias formas y aunque nos parezca muy novedoso, esto es un viejo conocido, ¿no? Siempre hemos usado los fármacos, en nuestro caso para la inducción hemos usado la mesalazina oral y cuando un paciente con una colitis ulcerosa entra en brote añadimos al oral un tratamiento tópico, ¿vale? Y cuando está bien, pues retiramos el tratamiento tópico. También se puede hacer de forma simultánea
iniciando 2 tratamientos a la vez, y esto probablemente cuando se iniciaron hace muchos años el tratamiento combinado con azatioprina e infliximab, pues probablemente había gente que también se asustaba de hacer esto, y ahora mismo es algo que hacemos habitualmente y no nos da ningún tipo de miedo. Y en este caso nosotros concretamente sí que mantenemos esta terapia combinada al menos durante un año, con lo cual esto es algo que hacemos habitualmente. Y también se puede hacer de forma secuencial, ¿vale? Y de forma secuencial pues lo hacemos cuando un paciente no mejora un fármaco y tenemos que poner otro, como con el infliximab, ponemos vedolizumab, o ponemos ciclosporina como puenta vedolizumab. Y además, en el curso de la enfermedad podemos tener a un paciente con un tratamiento de mantenimiento y de repente necesitar de forma aguda un tratamiento como puede pasar con los corticoides. Con lo cual, esto que parece muy novedoso ya lo estábamos haciendo. Pero cuando hablamos de tratamiento combinado avanzado, y la literatura, lo que se suele hablar es de este tipo de combinación, cuando combinamos 2 fármacos biológicos, cuando combinamos un fármaco biológico y una molécula pequeña, como es un anti-JAK, o cuando podemos combinar 2 pequeñas moléculas, ¿vale? Y esto, cuando te lo planteas, te surgen más preguntas que respuestas, porque el problema o el miedo que tenemos siempre es la seguridad del paciente, porque es un paciente que por su estado basal ya está grave, y con la gravedad de la enfermedad, pues hay un aumento de complicaciones ya solo por tener actividad inflamatoria de su enfermedad. Y si encima ponemos un tratamiento inmunosupresor muy importante o con mucha carga de supresión, siempre tenemos la duda de los efectos secundarios, ¿vale? Y en reumatología tampoco me voy a meter mucho porque probablemente vosotros sabéis mucho más que nosotros lo digestivo, pero bueno, ya hay algún ensayo clínico en el que parece que se puede combinar pues, baricitinib con anti-TNF, el rituximab con el TOCI, bueno, parece que hay algún ensayo que sí que lo está viendo, ¿vale? Y nosotros en inflamatoria ahora tenemos, probablemente ahora están empezando los ensayos clínicos que combinan fármacos avanzados, ¿vale? Os presento este, que es el VEGA, que es en pacientes con colitis ulcerosa, donde el paciente se aleatoriza a 3 ramas, ¿vale? En una de ellas puede estar con golimumab en tratamiento con monoterapia, en otra con guselkumab y en otra en una combinación de golimumab con guselkumab. Y esto se hace durante, como siempre, todos los ensayos clínicos en digestivo y en enfermedad inflamatoria, durante un periodo de inducción y posteriormente un seguimiento. Y como podéis ver en esta gráfica, los resultados que tenemos ya de hace 2 años, pues se ve que claramente el porcentaje de los pacientes que entran en remisión clínica y en mejoría endoscópica es mucho mayor cuando se usa un tratamiento combinado que inhibe 2 vías inflamatorias que cuando se hace en una sola vía. Y la seguridad, que es un tema que nos puede preocupar, pues parece que en este ensayo clínico el porcentaje de complicaciones fue similar entre los grupos. O sea que esto nos puede decir que parece que hay una ventana que podemos ahí usar, un tratamiento nuevo o combinado que podemos usar. Y este mismo estudio se ha realizado en enfermedad de Crohn. Este está actualmente activo y nosotros en nuestro centro hemos participado en este ensayo clínico, con lo cual le conozco un poquito mejor, probablemente que de la literatura. Y en esta sí que se han hecho exactamente las mismas ramas, guselkumab por una parte, por otra parte golimumab, y en otras 3 ramas distintas combinaciones de dosis para los pacientes. Y como siempre, en enfermedad inflamatoria, una rama placebo que inicialmente en el estudio no estaba y que nos obligó, o que les obligó la EMA, en este caso el promotor del estudio, porque bueno, los ensayos a día de hoy, por desgracia, en inflamatoria, pues necesitan una rama de placebo. Todavía está pendiente los resultados de este estudio, pero cuando quieres combinar o cuando planteas esto, siempre dices, ¿y qué tratamiento tengo que combinar? Bueno, pues como veis en este cuadro, con buena evidencia en verde, pues hay poquísimo. La mayoría es mala evidencia o escasa evidencia, y hay muchos fármacos además que tienen un mecanismo similar de acción, con lo cual la cosa parece que se complica. Pero cuando hablamos ya no solo de enfermedad inflamatoria, sino que lo juntamos con los pacientes con reumatología, pues esto se complica muchísimo más, porque no en toda la patología reumatológica valen los mismos fármacos. Además, no hay muchos datos de seguridad y de eficacia, con lo cual las combinaciones aumentan, pero evidencia pues hay muy escasa. Y la experiencia en vida real en reumatología nos dice que, bueno, que puede tener su indicación, que parece que sí que hay algunos casos clínicos que la combinación en determinadas enfermedades
sí que mejora. Y en enfermedad inflamatoria hay muchísimo publicado, cada vez hay más publicado, probablemente porque nosotros tenemos muchos menos fármacos que los reumatólogos. Los reumatólogos siempre vais como un paso por delante y siempre tenéis muchos más fármacos que nosotros. Y eso nos obligue a que tenemos un techo terapéutico que tenemos que intentar pasar con la combinación de fármacos, ¿vale? Os voy a contar un poco los datos que hay a nivel nacional. Nuestro compañero Diego Casasdeza ha hecho un estudio en el que ha incluido 249 pacientes que están en tratamiento combinado a nivel nacional. Se han combinado distintos mecanismos de acción y parece que la eficacia alcanza tasas en vida real de un 70-70%, ¿vale? Hay que destacar que el 40% de las enfermedades tenía una enfermedad inmunomediada y el 23% una IMID, con lo cual esta es una población de pacientes que probablemente sea la que más se beneficie de este tratamiento, de esta estrategia. Y no hubo unos grandes efectos secundarios que nos hagan pensar en que no se puede usar este tratamiento, ¿vale? ¿Y quién se podría beneficiar? Pues probablemente los pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal refractaria. También es difícil saber exactamente qué es lo que consideramos refractaria, pero bueno, dentro de esto podría ser el fracaso de múltiples líneas, cuando hay una mala respuesta a tratamientos como monoterapia de forma reiterativa o cuando un paciente pues, ya lleva muchas líneas y encima pierde eficacia, le puedes intentar rescatar con otro fármaco añadido al fármaco con el que estaba tomando y que sabes que durante un tiempo ha sido eficaz. También hay situaciones en las que te lo puedes plantear de entrada, como aquellos pacientes que tienen una enfermedad de alto riesgo, como la colitis ulcerosa grave que está ingresada, los patrones estenosantes y fistulizantes, los perianales, pero creo que claramente las manifestaciones extraintestinales inmunomediadas es una indicación que puede ser que se beneficia de estos tratamientos combinados. Y en enfermedad inflamatoria, todos estos son los ensayos clínicos que están por venir de tratamientos combinados, con lo cual en unos años probablemente esta presentación quede totalmente obsoleta y haya que dar unos datos totalmente diferentes, con lo cual lo nuevo está todo por venir. Pero a día de hoy tenemos muchas preguntas sin respuesta. No sabemos cuánto tiempo hay que realizar esa combinación, cuánto tiempo mantenemos esa combinación. No sabemos las posibles interacciones que pueda haber entre los dos fármacos que vamos a combinar. Tampoco sabemos si esta estrategia es coste efectiva y en quién realizarla, porque evidentemente esto no se puede usar en todos los pacientes, porque todos sabemos que los fármacos que usamos, tanto reumatólogos como gastroenterólogos, pues son muy caros y el sistema probablemente no lo soporta. Y ya hablando un poco de las terapias y en el futuro, los oncólogos también nos llevan mucha ventaja porque tienen marcadores que les permite utilizar una terapia que va contra estos marcadores y hacen un tratamiento totalmente dirigido, cosa que nosotros no hacemos. Hacemos un poco a ciego pensando qué vía inflamatoria se puede alterar, pensando en los resultados de los estudios, pero realmente no sabemos qué vía inflamatoria es la que está activada en nuestros pacientes. Ya se están desarrollando anticuerpos específicos que en un futuro bloquearán dos moléculas, dos dianas diferentes y que inhiben diferentes vías inflamatorias. Y hay otras moléculas que están saliendo como las anti-TL1 que probablemente en digestivo ya cada vez se ve más, pero también tienen un papel en pacientes pues, con espondiloartritis axial, con artritis reumatoide. Probablemente esto ya tengamos otro tratamiento que podamos utilizar en estos pacientes. Y es que además estas enfermedades pues, son muchas veces multidisciplinarias y no solo influyen los tratamientos, también influye el estilo de vida, influye el ejercicio, influye el estrés, con lo cual todo este tratamiento holístico pues es que cada vez es más complicado, la verdad. Y yo ya para concluir, pues que el tratamiento combinado tiene que indicarse en pacientes muy refractarios o con enfermedades extraintestinales inmunomediadas asociadas, que cada vez hay más ensayos clínicos que probablemente esto en unos años cambie totalmente y tengamos más datos de seguridad y eficacia, aunque lo que hay ahora a día de hoy parece eficaz, y que hay muchas preguntas sin resolver que espero que en unos años tengamos más respuesta, la verdad. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. A Uy, Oscar por el... perdón. Ay, ¿sí? Sí, es que, a ver, que tengo otra vez con el compartir, me pasa lo mismo.
Es que no me sale aquí el A zoom. ver, del botón. Es que como no me meta en la presentación, no sé Ya lo por haré. qué. A ver, es que estoy en la presentación. Bueno, pues vamos aprovechando, yo voy aprovechando para dar las gracias a Oscar por este caso tan ilustrativo que refleja pues un caso de multidisciplinaridad clara y que refleja lo complejo que es A ver. esta consulta en el día a día, y a María José por hacer esta revisión tan extensa de todo lo poco que hay y lo mucho que se está avanzando a la vez, ¿no? Entonces, hay una pregunta del público que os pregunta si tenéis algún protocolo en vuestro centro para las terapias combinadas. En mi centro no. Eso no está protocolizado y, bueno, no sé qué dirá María José, pero creo que en pocos. Nosotros tampoco, la verdad es que yo creo que tiene que ser una decisión individualizada y cuando te lo planteas en un paciente, nosotros sí que solemos ir a hablar con los reumatólogos y bueno, intentamos ver al paciente de forma conjunta y decidir con el paciente qué es lo que le podemos aportar con este tratamiento, viendo la poca evidencia que hay, la verdad, pero yo creo que tiene que ser a día de hoy algo muy individualizado. Mm. Y en relación a esto, entonces, en vuestro centro tenéis, ¿en qué forma os organizáis los LIMITs para hablar de tratamientos? Como decís vosotros, ¿no? Luego se mete derma, cada especialidad con sus complicaciones, ¿no? Con sus remisiones, con sus manifestaciones difíciles de tratar. No sé si tenéis algún comité, alguna reunión o visitáis de lado a lado, ¿cómo os organizáis? Yo en el nuestro hemos implantado el comité al año y medio, 2 años, con reumatología y la verdad que como primer paso para interconectarnos, las dos especialidades, sí que vamos, a mí me parece muy, muy productivo, muy fructífero y nos ha permitido mejorar mucho en acortar los tiempos de los tratamientos, la toma de decisiones. Eh, Luego hay, ¿no?, modelos más avanzados, por así decir, pero desde luego el comité yo creo que es la herramienta básica. Bueno, y nosotros en nuestra parte probablemente conozcáis a los reumatólogos de mi hospital porque la verdad es que son bastante buenos y bastante accesibles y nosotros no tenemos una sesión multidisciplinar con ellos, pero por falta, es que al final con la asistencia, ellos, nosotros, otras sesiones, otros comités, la verdad es que logísticamente nos es bastante complicado, pero sí que es verdad que tenemos una relación muy buena. Y cuando necesitamos comentar a algún paciente, siempre tenemos el teléfono de los reumatólogos de confianza, como digo yo, y siempre los llamamos y bajamos y comentamos los pacientes, o quedamos con el paciente los dos a la vez un día. Intentamos hacer eso porque es verdad que facilita las cosas al paciente. Lo ideal sería un comité multidisciplinar, pero la verdad es que muchas veces por logística, pues en nuestro caso no podemos. Una última pregunta y con esto terminamos también del público. Preguntan si es una pregunta para María José, creo que puede ir para los dos. Por vuestra experiencia como de gestólogos, ¿creéis que la terapia combinada se puede usar como primera opción en algún fenotipo clínico o pensáis que solo es de rescate o casos refractarios? ¿Algún perfil de paciente que hayáis visto? Terapia combinada, joder, en estos casos va fenomenal. Que yo creo que a día de hoy no hay evidencia para hacer esto. Es verdad que probablemente eso a futuro hay que definir qué es una enfermedad refractaria y hay que definir qué es un paciente que de primera opción le vas a dar un tratamiento de este tipo, ¿no? Porque, bueno, todos hemos visto pacientes muy graves ingresados con colitis ulcerosa que le pones un infliximab o un JAK y consigues en remisión por muy grave que esté. Entonces, a día de hoy creo que no hay evidencia para realizar esta estrategia. Pero sí que probablemente en un futuro y con los ensayos clínicos que hay, esto se vaya perfilando y habrá que perfilar qué paciente es el que se pueda beneficiar de esta estrategia. Pero creo que a día de hoy no hay datos para poder Mm. decir Y cuál. Oscar, en tu experiencia, algún fenotipo clínico que digas estos van fenomenal? No, lo que dice María José, sí que creo que hay algunos perfiles, como es el de la espondilitis axial, o no son muchos, pero son a veces casos muy difíciles de tratar. La hidrosalinitis supurativa, bueno, no es una enfermedad reumatológica, pero es una IMID Una IMIT. concomitante Ujú. que a veces nos genera mucho problema y que solo compartimos el adalimumab con ellos
o los anti-TNF si queremos estirarlo. Y es que encima ocurre como con la axial, que la alternativa a los anti-IL-17 en teoría nos va muy mal a la enfermedad inflamatoria, ¿no? Pero yo creo que ese es un melón que habrá que abrir o que se llegará un momento en que haya que discutir qué hacer con ese perfil de pacientes en los que a día de hoy no tenemos, hay muy poquitas monoterapias que puedan tratar las dos, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. Seguro que nos quedan preguntas. Igualmente os animo al final de todo del bloque de reuma, si queréis nos podemos esperar 3 minutitos a algunas preguntas adicionales. Os animo a que sigáis preguntando por la ventanilla que tenéis abajo y muchas gracias Óscar y María José y doy lugar al primer ponente del bloque de reuma, a Guillem Bardaguer. Es nuestro residente de tercer año del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, con mucho interés en la clínica e investigación. Es el que presenta todos los casos en los comités y se encarga de todos los ingresados del hospital, así que todos los casos interesantes del servicio tienen que pasar sí o sí por Guillem. Y va a empezar la primera ponencia titulada Caso clínico, afectación multidominio de espondiloartritis. Adelante, Guillem. Muy bien, pues empiezo. Vale, pues se trata de un paciente que empieza el seguimiento en nuestra unidad en 2016, cuando tiene 39 años y había debutado a los 17 de una artritis con un patrón poliarticular de predominio en manos y pies, así como una dactilitis y también psoriasis. Como antecedentes de interés, su padre también tiene una psoriasis y en esta primera visita pues le preguntamos por distintos dominios que pueden verse afectados en la enfermedad inflamatoria intestinal y niega que tenga clínica de uveitis, clínica axial, tampoco entesitis ni enfermedad inflamatoria intestinal. No es fumador ni tampoco tiene otros antecedentes de interés. A nivel de tratamiento, hasta esta fecha había recibido los que veis por aquí, curiosamente con los mismos resultados con infliximab y adalimumab que el paciente del caso del doctor Moralejo, y desde 2007 estaba en tratamiento con etanercept, que hasta este momento, pues a nivel articular, había conseguido controlarse bastante bien y solo a nivel cutáneo sí que quedaba alguna lesión descamativa, sobre todo cuero cabelludo y a nivel genital, que trataba con tratamiento tópico. En estas primeras visitas también un día conjuntamente de dermatología y reumatología para intentar tratar mejor el tema cutáneo, pues empieza tratamiento con metotrexato que yo había recibido en su momento. En la primera visita se palpan entesis, articulaciones sin ninguna afectación y también se hace una serie de metrología para ver si hubiera podido pasar desapercibida una afectación axial, pero todos los índices son normales. Se pide una analítica con reactantes de fase aguda en la normalidad, una HLA-B27 que es negativo y estas radiografías que, como vemos, no hay afectación a nivel de la articulación sacroiliaca ni tampoco ósea a nivel de manos y pies. Entonces empezamos aquí, este es el punto de partida y a los 5 meses de empezar el seguimiento empieza con unas diarreas, rectorragias, tenesmo rectal y hacemos una colonogastroscopia donde se ven pues, que hay pequeñas úlceras en el colon transverso y hay en sigma y la mucosa del colon que está edematosa, eritematosa y con úlceras más profundas. También una enterorreso que ve una afectación inflamatoria en el ilion terminal. En este momento se suspende el etanercept por el efecto paradójico que se ha visto en la enfermedad inflamatoria intestinal y se empieza tratamiento con prednisona. A medida que van bajando las dosis de prednisona, empieza con unas arterias inflamatorias y unas placas descamativas y en este momento se decide empezar otro anti-TNF, pertolizumab, para tratar esta afectación, también con corticoides tópicos. La cosa va avanzando, mejor a nivel cutáneo, a nivel articular, pero es verdad que a nivel digestivo pues sigue con dolor abdominal, con diarreas y unos reactantes que no han llegado a negativizar en ningún momento, por lo que se decide un cambio de diana y se empieza con ustekinumab a dosis de enfermedad inflamatoria intestinal. Y con esto sí que a nivel digestivo mejora mucho, pero en este momento hace un brote musculoesquelético con una poliartritis, una dactilitis y empieza con un dominio nuevo que no habíamos visto afectado hasta ahora, que es con una entesitis aquilia, como quieren representar pues estas tres imágenes.
Se intenta en este momento tratamiento con metotrexato y después con leflunomida sin mucho éxito. ¿Vale? Paralelamente a esto, pues también empieza con más diarreas de las que tenía, sin elevar reactantes, se hace una nueva colonoscopia y en ese momento se ve una mucosa normal, sin lesiones. Por esto se decide que en este momento, para tratar la clínica articular, se vuelve a cambiar a certolizumab, contando que es verdad que inicialmente no había respondido bien la clínica digestiva, pero como hemos demostrado que estamos en remisión del Crohn, pues se vuelve a intentar. Y con esto, pues sí que mejora. Seguimos a partir de aquí. Lo primero a comentar es que en este momento empieza el paciente seguimiento por un trastorno depresivo que se orienta en contexto de su patología somática y que ya lo acompañará como un dominio más a partir de ahora. Con certolizumab ha mejorado mucho, sigue con alguna afectación articular. Al ser monoarticular, pues se puede ir tratando de forma local con infiltraciones. Y también en ese momento pues, se queja de un dolor lumbar que explica de características mixtas y se hace una resonancia, pero que nos descarta una patología inflamatoria en ese nivel. Vuelven a aumentar el número de posiciones. En este momento se empieza mesalacina, pero se puede hacer una colonoscopia rápidamente que también descarta pues, actividad inflamatoria a nivel intestinal. Y seguimos avanzando, pues aparecen lesiones descamativas, esta vez no mejoran con corticoide tópico, aparece una clínica de poliartritis y se decide conjuntamente entre dermatología, reumatología, pues subir la dosis de certolizumab, ahora dosis dobles para intentar controlar. Igualmente no es suficiente, vuelve a necesitar infiltraciones, aparece también una entesitis rotuliana, como quiere representar esta imagen, a nivel de la inserción, a nivel de tibia, como aquí vemos un tendón que ha aumentado de tamaño y que también tiene líquido en la bursa infrarrotuliana. En este momento se presenta por primera vez aquí en el comité que sí que hay de patología inflamatoria entre digestivos y reumatólogos y se intenta pues, tratar estas manifestaciones con metotrexato y prednisona. Esto no es posible, la dosis de prednisona no se puede reducir hasta mínimos que sean aceptables, sigue con clínica cutánea y con clínica poliarticular y finalmente se decide pues, empezar upadacitinib a dosis de reumatología, contando que, como hemos visto, a lo largo de esta evolución la enfermedad de Crohn pues, seguía en remisión. Aún así, no es hasta que se aumenta la dosis de upadacitinib a 30 miligramos día que se puede retirar la prednisona con un buen control. Y ya desde este último año, pues tenemos a nivel articular, está en baja actividad, sí que le quedan una o dos articulaciones que son dolorosas, unas lesiones descamativas, pero que va controlando de forma correcta con corticoide tópico. Y después también, ahora recientemente, pues ha empezado con un mayor número de posiciones y se acordó pues, que se volvería a pedir una colonoscopia para ver si había actividad en este nivel y volver a decidir conjuntamente en el comité pues, los siguientes pasos a seguir. Y ya está, ese es todo. Muchas gracias, Guillem. Es el paciente que nos hace temblar a 3 especialidades y a coger aire muy profundo antes de pasar en cada. Las preguntas las dejamos para luego. Es un compañero también del hospital. Su tesis es de farmacogenética, que lo hizo durante la residencia, pero rápidamente al terminar la residencia se metió de lleno en la consulta monográfica de la espondiloartritis y forma parte de esta unidad. Y forma parte de esta unidad que lleva 3 años haciendo un comité multidisciplinar de IMID y también con radiología. Así que nos va a presentar su revisión titulada Manifestaciones musculoesqueléticas y extraarticulares en las espondiloartritis. Adelante, Luis. Perfecto, ¿se ve? Sí, se ve. Sí. Perfecto, muchas gracias, Hey. Entonces, bueno, un poco la idea de esta sesión es hacer una presentación de las manifestaciones articulares, sobre todo, pero también en conjunto de las espondiloartritis y la inflamatoria intestinal. Entonces, el primer concepto que viene a la cabeza es de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de enfermedad inflamatoria con manifestaciones extradigestivas, que se habla que un 19-35% de las series tienen afectaciones articulares de algún tipo.
o son espondiloartritis con acción extramusculoesquelética, que un 6-7% tienen afectaciones digestivas de inflamatoria intestinal. Evidentemente son caras de la misma moneda y un poco el concepto de la SIMID nos ayuda a poner eso en un contexto y hablar de lo mismo. Aún así, un poco para tener una estructura, ¿no? Para explicaros nuestro punto de vista, hablaremos del punto de vista de las espondiloartritis de forma inicial. Y sobre todo también porque hay una parte, ¿no?, de las manifestaciones extradigestivas de la inflamatoria intestinal, como son eritema nodoso, epiderma gangrenoso, que sí que no las vemos tanto en nuestra espondiloartritis y sería meternos en una parte mucho más dermatológica. Entonces, primero también, siguiendo con los conceptos, a nivel de las clasificaciones de ASAS de la espondiloartritis, hace ya años se pasó a hablar de concepto de espondiloartritis en general, intentando o reduciendo el uso de términos, ¿no?, como artritis reactiva, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, entre ellas la artritis enteropática, para simplificar un poco, ¿no? Entonces, de aquí hablamos de espondiloartritis y hablamos de axial o de periférico. De la misma manera, la asociación de grapa hizo mucho inciso y creo que ha calado mucho porque a nivel clínico y sobre todo a la hora de orientar terapias nos ayudó un poco a poner orden en pacientes que tienen muchos dominios, es hablar de los dominios de las espondiloartritis, ¿no? Entre ellas tendríamos la parte de la artritis periférica, la axial, la entesitis y la dactilitis. Por la parte de derma, la psoriasis y la onicopatía, y la inflamatoria intestinal y la uveitis. De esta manera, a mí al menos me es mucho más sencillo en mis consultas hablar de pacientes con espondiloartritis axial más psoriasis más onicopatía o axial con entesitis inflamatoria, un poco para saber, ¿no?, qué es lo que tenemos que ir controlando, las terapias que podemos utilizar y que nos cubren, ¿no?, el máximo posible de dominios y tratar sobre todo el dominio principal afecto. Entonces, entrando ya en lo que son los dominios, hablaremos primero del dominio axial, que a nivel clínico parecería sencillo, que es dolor axial inflamatorio. Eso es verdad que a nivel práctico en el día a día es difícil a veces discernir qué tipo de dolor axial es, ¿no? Si más mecánico, inflamatorio, si nos parece que es mixto pero no nos queda claro. Entonces, bueno, os dejo aquí como los síntomas, ¿no?, que quizás nos ayudan más a definir esto. Tendríamos el inicio insidioso, ¿no?, si empieza poco a poco y no es un dolor que empieza con un movimiento brusco. La aparición de un dolor nocturno que típicamente también despierta a la segunda parte de la noche. La rigidez matutina de más de 30 minutos también es un buen marcador clínico para pensar, ¿no?, que ese dolor puede ser inflamatorio. Después, ¿con qué empeora?, ¿no? Empeora con el reposo, mejora con el ejercicio. Cuando se afecta sacroiliaca es más típicamente dolores más glúteo, porque puede ser lumbar, sacro bajo. Y después es importante también el inicio de la clínica, ¿no? Es mucho más, de hecho, los criterios clasificatorios siempre ponen un límite en unos 40-45 años, porque es cuando es más probable que estas patologías empiecen y no se mezclen con tanta patología degenerativa. Entonces, para llegar al diagnóstico nos basamos sobre todo en la clínica, es muy importante porque después las pruebas de imagen pueden tener falsos positivos. A nivel analítico tenemos la de reactantes de fase aguda y el HLA-B27, que es verdad que es menos positivo a veces en pacientes que tienen inflamatoria intestinal, pero nos puede ser de utilidad y sobre todo la imagen nos ayuda mucho. Entonces, clásicamente tenemos la imagen a nivel de radiografías, ¿no? Tendríamos, pues cuando es muy claro, ¿no?, cuando es muy avanzado, sacrolitis grado 3 o con anquilosis grado 4, esto pues, es muy claro, o imágenes, ¿no?, a nivel de columna de caña de bambú con todas las calcificaciones de los ligamentos, o podemos ver en una lateral el sindesmufito, ¿no?, anterior típico de una espondilitis anquilosante, típicamente. Entonces, en los casos más iniciales que queremos diagnosticar o con patologías, ¿no?, más mixtas, es mucho más importante, ahora está claro esto, la resonancia magnética nos ha ayudado mucho, nos ayuda a ver el edema, nos ayuda a ver inflamación y también cambios crónicos, tanto a nivel de sacroiliacas como a nivel de columna. Y por otro lado, el TAC de sacroiliacas también está ganando mucho terreno porque nos permite detectar lesiones estructurales con erosiones en las articulaciones que son más específicas de enfermedad que a veces el edema, que puede ser inespecífico en algunos casos. Entonces, en cuanto al tratamiento del dominio axial, la primera línea sigue siendo los antiinflamatorios. Después de esto se empiezan ya con biológicos en segunda línea, si hay una eficacia a 2 AINES. Entonces aquí no hay sitio, ¿no?, para los FAMES convencionales como el metotrexato, por ejemplo. Y en esta segunda línea tenemos indicación para anti-TNF, interleuquina 17 e inhibidores de JAK, que son los que tenemos aquí. En los TNF tenemos infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab, ceftorizumab, los 3 interleuquina 17 y tofacitinib y upadacitinib. Y anti-TNF está en negrita porque a nivel de práctica clínica, al menos aquí en Cataluña, empezamos con biosimilares y por lo tanto es seguramente, ¿no?, la primera opción casi siempre, a no ser que haya contraindicaciones o casos muy concretos.
Por lo tanto, remarcar esto, ¿no? Los FAMES sintéticos no nos son útiles. Y por otro lado, la interleuquina 12, 23 o 23, ¿no? Estos fármacos aquí no han demostrado aún una eficacia real. Por lo tanto, no estarían para tratar ese dominio axial. Pasando a lo que es la artritis periférica, aquí puede ser clínicas muy heterogéneas. Lo más típico sería oligoartritis, es decir, pocas articulaciones tumefactas, sobre todo de forma simétrica y más en extremidades inferiores. Pues es verdad que con el tiempo evoluciona un patrón que puede ser poliarticular. Y típicamente en las artritis, sobre todo las psoriásicas, hay una afectación a nivel de las interfalángicas distales, ¿no? Que no encontramos en la artritis reumatoide, por ejemplo, pero que por otro lado el diagnóstico diferencial con las artrosis, ¿no? Que son más habituales, a veces puede ser complicado. Y por otro lado, yo quería destacar que no toda artritis periférica, ¿no? En un paciente con inflamatoria intestinal tendrá que ser una espondiloartritis periférica o una artritis psoriásica, sino que hay muchas otras enfermedades que puede haber inflamatorias también articulares, aparte de las mecánicas, como puede ser una artritis reumatoide, que también tiene mayor prevalencia en estos pacientes, lupus inducidos, ¿no? Por anti-TNFs, que también puede haber casos, o microcristalinas, que siempre es habitual poder encontrar casos, sobre todo en pacientes con muchas comorbilidades y mayor edad. Entonces, para el diagnóstico periférico, aparte de la clínica, que aquí es mucho más sencillo en el sentido de que tenemos la exploración física, que es mucho más fácil que en el dominio axial, podemos ver claramente, ¿no? Una tumefacción articular, podemos palpar las articulaciones, podemos ver también deformidades, ¿no? Como la imagen del centro, en casos ya más avanzados de artritis muy mutilantes. Y la placa simple puede ser muy útil también para detectar erosiones, que también son sugestivos de que hay una enfermedad inflamatoria que ha sido erosiva. Por otro lado, también tenemos la ecografía muy a mano los reumatólogos. Esto nos ayuda mucho en casos dudosos, ¿no? Para detectar sinovitis, como la imagen de abajo a la izquierda en una metacarpofalángica, cuando hay casos dudosos, o para hacer un seguimiento de los pacientes, o como esta artritis en un carpo con sinovitis activa con señal Doppler. Para el tratamiento periférico, pues la primera línea sí que es verdad que en casos de afectaciones monoarticulares o de poca articulación con antiinflamatorios o corticoides en infiltraciones se pueden utilizar, pero si tenemos varias articulaciones afectadas o es un caso más grave, sí que pasamos a los FAMES convencionales en principio. Aquí el metrotexate sí que tiene lugar y tiene eficacia, así como otros FAMES convencionales, aunque se prefiere habitualmente empezar con metrotexato. Y después en tercera línea aquí sí que tenemos todos los fármacos disponibles. Es seguramente la enfermedad inmunomediada de reuma que tenemos más posibilidades, ¿no? Porque tenemos todos los anti-TNF que antes comentábamos, los anti-interleuquina 17 y los inhibidores de JAK, y además se añaden los anti-interleuquina 12, 23 y 23, y también el Apremilast. Por lo tanto, hay muchas opciones terapéuticas para las manifestaciones articulares. Aquí sí que destacar que estoy hablando sobre todo de artritis psoriásica, porque en ficha técnica es lo que está especificado, pero bueno, esto ya meterse en otro jardín. Entonces, de las otras manifestaciones particulares de las espondiloartritis tendríamos la entesitis, que como tal es un dolor y una inflamación en la inserción tendinosa o ligamentosa. Típicamente es la inflamación de la entesitis en el Aquiles, pero también podemos hablar de fascia plantar, epicóndilos o cuadros polientesíticos. El diagnóstico otra vez clínico es más sencillo, pero es verdad que aquí se nos mezcla mucha más patología mecánica, sobre todo con los años o pacientes con obesidad, pues puede haber más dolores entésicos y es habitual encontrarlos en población general. Por lo tanto, aquí la imagen a veces nos puede ayudar con la ecografía, sobre todo, a intentar diferenciarse patrones muy inflamatorios, también si hay erosiones o cuadros, ¿no? Más sugestivos de que eso sea de un origen más inflamatorio. Esta ecografía, por ejemplo, de la derecha es una inserción de un tendón de Aquiles, en que vemos un tendón que está engrosado, que es hipocogénico, que hay mucha señal Doppler intratendón, y también en la parte, no solo de la entesis, sino la parte más proximal, y una bursitis también debajo del tendón infraquilia. Entonces, el tratamiento de esto es similar a lo que haríamos en una afectación articular periférica, es decir, tenemos una primera parte de inflamatorios e infiltraciones, pero en casos refractarios sí que podríamos pasar a biológicos sintéticos dirigidos, y aquí los convencionales, como el metrotexato, no queda tan claro que sea tan eficaz, según la evidencia que tenemos. Por último, dentro de los dominios más de reumatología tenemos la dactilitis, que clínicamente es muy característico porque es el dedo en salchicha, es la hinchazón de todo el dedo, es más frecuente en los pies, pero puede ser también en manos. Y a nivel fisiopatológico o a través de la imagen, ahora ya sabemos que eso realmente no es una entidad tan propia, sino que realmente es una combinación, ¿no? De sinovitis, es decir, inflamación articular, inflamación tendinosa, ¿no? De tendones con vaina como la tenosinovitis, también de entesitis, de pequeñas entesis, ¿no? De dedo, y también un edema del tejido subcutáneo. Por lo tanto, es una combinación de hallazgos, que al final es una inflamación articular tendinosa,
que provoca esta hinchazón de un dedo entero. El diagnóstico aquí sí que es clínico sobre todo y a nivel de tratamiento se considera como las artritis y las entesitis. Entonces, he estado indagando un poco en los cuestionarios de cribaje que están orientados para consultas para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y hay un par que son los que parecen que tienen más validación o son más útiles, lo que no creo que sean muy utilizados a nivel de práctica clínica, pero bueno, me lo podéis comentar después si no en las preguntas. El primero sería el IBIS-Q, que validaron al final 14 preguntas que fueron, ¿no?, de las propuestas por los expertos, las que tenían más sensibilidad y especificidad. Si había 3 positivas, pues, de que eso pudiera acabar siendo algún tipo de espondiloartritis o artritis periférica. Después hay uno más sencillo, que es el Detail, que por lo tanto me parece más aplicable a práctica clínica, que básicamente con 6 preguntas pues tiene una buena probabilidad post-test, ¿no?, de que estemos detectando alguna patología articular inflamatoria. Yo no querría nunca, ¿no?, que os quedaréis con estos conceptos y tener que buscar el cuestionario en consulta, sino que yo me quedaría con lo que estábamos hablando, que son pensar en dominios. Entonces, a nivel periférico, pues si preguntamos por artritis, tumefacción de las articulaciones en una causa aparente, esto es una pregunta perfecta para saber si quizá alguna vez ha hecho algún tipo de artritis. A nivel axial sí que es verdad que hay que hacer más preguntas, seguramente preguntar por dolor de espalda, de larga evolución, preguntar por el ritmo, si es un dolor nocturno, preguntar por la rigidez matutina es una buena manera de saber, ¿no?, si es una cosa que tiene más tendencia a ser inflamatoria y con la mejoría con el ejercicio. A nivel de la entesitis, sí que en todos estos cuestionarios parece que preguntar por el Aquiles es la manera más específica, porque si no se mezclan epicondilitis, fascitis plantares que pueden encontrarse en más pacientes, por lo tanto quizá no es tan práctico, ¿no?, con una sola pregunta hacer un cribaje. Y para la dactilitis sí preguntar por si has tenido directamente por un dedo en salchicha. Entonces, aquí espero no haberme dejado ningún fármaco, pero es un poco el resumen de todas las indicaciones, ¿no?, de terapias dirigidas de la espondiloartritis. Las que hemos comentado ya, de los dominio axial y de las de dominios más periféricos, pero claro, todo esto es lo que hablábamos antes, hay mucha más complejidad si sumamos toda la parte de dermatología. Aquí solo hablando de psoriasis, ¿no? Si nos metiéramos con hidrosanitis supurativa, aún tendríamos más complejidad. Y aquí se nos junta dos que hay más tipos de antidislocina 17, como el brodalumab, porque no tiene eficacia en el dominio axial ni periférico en reuma. Los inhibidores de JAK no tienen indicación en derma, pero pueden ser efectivos, como el upadacitinib, pero en cambio hay inhibidores de TYK que también sí que tienen indicación en psoriasis. También se le suma algún otro interleuquina 23, como el tildrakizumab. Y después hay el tema de la uveitis, en la que realmente no tenemos casi fármacos, ¿no?, con ficha técnica. De hecho, solo el adalimumab es el que tiene indicación para uveitis no infecciosas, pero tenemos experiencia clínica muy amplia con otros tipos de anti-TNF, tanto infliximab, certo, golimumab, y después también ahora con tocilizumab. Y entrando en la inflamatoria intestinal, que aquí es un poco lo que comentábamos en la sesión de antes, ¿no? Pues tenemos otra vez fármacos que sí que son parecidos, tenemos anti-TNFs, anti-1223, bueno, todos los anti-TNFs son útiles en Crohn y en colitis, hay diferencias, esto también a nosotros nos cuesta a veces de recordar. Los anti-interleuquina 23 también vemos el mirikizumab, que nosotros no ha dado eficacia, ¿no?, a nivel articular, axial ni periférica. Y después tenemos los que son más selectivos, como los antiintegrina, los moduladores de C1p. Y a destacar también el filgotinib, que nosotros lo utilizamos en artritis reumatoide, pero no tenemos en cambio eficacia demostrada en artritis periférica, en psoriásica o espondiloartritis axial. Entonces, solo como un poco de comentario, ¿no?, de cómo manejamos estos pacientes, porque viendo todos estos dominios que se pueden afectar, toda la complejidad que viene con la inflamatoria intestinal, con la afectación dermatológica, esto creo que es importante comentarlo en conjunto, sea como sea entre pasillos, sea en un comité, sea en consultas consecutivas. Nosotros desde hace unos años lo hacemos en un comité en que nos reunimos reumatólogos, dermatólogos y digestivos, y creo que sobre todo he puesto como las cosas que hablamos más, sobre todo las dudas diagnósticas. Creo que es una cosa que cuando hay pacientes complejos que necesitan una priorización, una segunda opinión o estudios muy concretos, cuando pensamos en enfermedad de Whipple, enfermedades de Behçet con afectaciones de intestino, que nos salimos un poco de la temática de hoy, pero al final son las cosas que compartimos, ¿no?, de patologías. Y después también, sobre todo, los cambios de terapia, ajustes de dosis en pacientes que tienen afectaciones multidominio, que son refractarias, o que hay mucha complejidad también, como la de los AENS, que es un claro ejemplo, ¿no?, de dudas diagnósticas que también se nos presentan en pacientes con afectación de hidrosadenitis o Crohn, ¿no?, con afectaciones perianales muy complejas.
que además a veces añadimos la parte articular, ¿no? Entonces, estos comités son útiles, yo creo, para aprender mucho de unos y de otros y también la terapia combinada. Y bueno, con esto creo que finalizo todo lo que os quería comentar y espero, si hay alguna pregunta, poder contestarla. Muchas gracias, Luis. Está claro que tenemos que, tanto digestivos como reumatólogos, tenemos que saber un mínimo sobre las otras especialidades y que eso nos repercute en el día a día para ser mejores profesionales. Yo quería hacerte una pregunta un poco más para que cuentes tu experiencia en el comité IMIT, ¿no? ¿Cómo nació? Creo que es verdad que ya hace casi 3 años que funciona y que funciona bien. ¿Cómo nació? ¿Con qué periodicidad hacéis? Y aspectos prácticos, claro, si tienes una duda diagnóstica, ¿hay alguien que se encargue de que ese paciente se haga tal prueba? ¿Cómo funcionáis? La verdad es que lo que creo que lo más importante es que nació de una necesidad. O sea, no es un comité que se hizo por hacer, sino que realmente no se iba viendo que a veces necesitábamos comentar esos casos y con la doctora Nalay de reumatología y García Planellas de digestivo empezaron a conectar y se creó el comité hace un par de años, creo. Y la verdad es que es muy útil tanto para priorizar pacientes a veces. Yo creo que después a la gestión posterior al comité es bastante sencilla porque todo el mundo es muy organizado, tanto en reuma, en digestivo, y todo funciona y se citan los pacientes rápido, ¿no? Cuando hace falta. Y yo creo que nos ha ayudado también a aprender mucho, ¿no? de todos, también a darnos mucho soporte en pacientes complejos. Y bueno, sacamos muchas cosas de ideas también a nivel de diagnóstico o de proyectos. Entonces creo que es muy útil. Y al final esto es uno de los comités más, ¿no? Como comentábamos también antes, que hay muchos comités y a veces es complicado, pero claro, es que si tenemos que sumar la parte de uveitis, pues no vienen los oftalmólogos con nosotros, pero sí que hay comités de uveitis y una reumatóloga que está allí, ¿no? Patricia Moya, pues sí que viene también a este comité, entonces nos ayuda a tener un poco toda la visión. Ujú. Y en cuanto a las terapias combinadas, que ha sido el tema del bloque digestivo, vosotros en vuestra unidad, ¿qué terapia combinada se suele usar más? Porque según María José, pues me ha impactado que parece el futuro la combinación usted con JAKs. JAK parece que tiene un papel muy útil en ser como ese plus que falta en algunos pacientes. Y si habéis tenido casos de efectos adversos o si es una práctica que soléis hacer en casos refractarios. Sí, en nuestro caso, creo que al menos pacientes míos no tengo experiencia en terapias combinadas, aparte de lo que sería quizá vedolizumab con algún otro inmunosupresor. Yo creo que nos sentimos más cómodos cuando el inmunosupresor tiene un efecto más localizado. Y en todo caso, yo creo que será más probable, ¿no? Que empecemos con alguno con interleuquina 23 o 12-23, que tienen un perfil de efectos adversos más favorable y permite quizá más fácil no poder combinar con más tranquilidad, ¿no? De combinar un JAK con otro fármaco, un TNF, pues claro, de primeras esto parece más difícil de empezar. Y una última pregunta. ¿A ti te ha pasado que un paciente en remisión intestinal empieza a hacer un brote difícil de artritis, que nosotros siempre 100% priorizamos el dominio intestinal porque al final es el órgano mayor, es el órgano más invalidante y grave, ¿no? Pero cuando alguien empieza a hacer un brote difícil a nivel articular, ¿qué experiencia tienes en el cambio de tratamiento, ¿no? Porque nos da cierto miedo tocar una cosa para desarreglar otra. Y si a veces te ha pasado que eso preceda una actividad intestinal no diagnosticada todavía. Mm. Yo diría que la experiencia está en el momento cuando si realmente lo único que se afecta es lo articular, pero creo que primero intentamos ajustar tratamientos y podemos con dosis o añadiendo algún FAME convencional o manejo, si son pocas articulaciones, más local, porque sí que nos da miedo cambiar un fármaco, ¿no? Y provocarlo en brote inflamatoria intestinal. Después es verdad que, un poco como el caso que hemos ido viendo antes con Guillem, con los digestivos se remira, se mira el intestino, si está en remisión perfecto, creo que ellos nos animan más, ¿no? Quizá a hacer un cambio, si todo es una enfermedad que evoluciona bien a nivel intestinal, entonces quizá no hay que tener tanto miedo a hacer un cambio si es que tenemos datos de que todo está estable, ¿no? en ese momento. Y si eso precede o no precede, esto no tengo tanta experiencia como para haber visto tanto. Por suerte, ese escenario concreto creo que no nos pasa tantas veces. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes y a todos los asistentes que habéis estado esta tarde compartiendo con nosotros. Si no hay ninguna pregunta más del público, vamos a cerrar el webinar. Muy agradecida de todo lo que
hemos aprendido en grupo y de esta oportunidad de colaborar entre grupos jóvenes. Y bueno, buenas tardes y gracias.